Bien, entonces para potencial eléctrico habíamos quedado que estas dos ecuaciones son fundamentales, ¿no ve? En sí, esta ecuación vectorial que ustedes ven acá viene de esta, ya viene de esta ecuación, ya, pero ahorita vamos a diferenciar más o menos dónde se puede aplicar o cómo lo podemos ver. Pero un punto que faltaba acá mencionar, que era el tema de lo que es una superficie equipotencial, que eso faltaba. Faltaba tomar el tema de una superficie equipotencial. ¿Qué quiero decir? Cuando ustedes vean unas líneas acá de campo eléctrico y ustedes se tracen una línea perpendicular a estas líneas de campo eléctrico, ¿qué va a pasar? Que en cualquier punto de esta línea, perpendicular obviamente al campo eléctrico, sus potenciales van a ser iguales. Ya eso tómenlo muy en cuenta. Lo mismo pasa acá, por ejemplo. Trazamos una línea que es perpendicular a las líneas de campo eléctrico y en cada punto de esta línea segmentadita verde, su potencial eléctrico va a ser el mismo, ya sin importar el punto, va a ser el mismo. Eso es lo que es una superficie equipotencial. ¿Ok? Entonces, eso lo vamos a ver ahorita. Y también vamos a aplicar esta ecuación. Ya, entonces, continuemos o hagamos de una vez lo que es ese tema de la superficie equipotencial y la ecuación vectorial. En este primer problemita, ustedes dicen acá lo siguiente. Tenemos una carga puntual, te dice, de 6, carga positiva de 6 fija en el origen de un sistema de coordenadas rectangulares. Ya. Y una segunda carga puntual, Q sub 2, que tiene un valor de menos 10, ¿no? Fija en x igual a 9,6 milímetros, debe ser acá. Y igual a 0, ya. El lugar geométrico de todos los puntos, te dice, es el plano XY. Ya. Cuando el potencial es igual a 0. Es un círculo centrado en el eje X, como se muestra en la figura. Hallar la ubicación del centro del círculo, ¿ya? ¿Qué más? El radio del círculo, y también te dice, es también un círculo, la equipotencial B igual a 5 voltios. Ya. Bien. Vamos entonces con estos dos incisos primero. Entonces ahí ven el esquemita, tenemos dos cargas acá. Aquí está el eje del origen de coordenadas, como te dice en el enunciado. Y obviamente te dice que en esta superficie de acá, el voltaje va a ser igual a cero, te dice. En toda esta superficie. Ah, ya. Similar entonces a una superficie equipotencial, ¿no ves? Similar a esta superficie equipotencial. Bien. Entonces, ¿cómo vamos a resolver este problemita? Ahí está el bosquejo que nos da el enunciado, el problemita. Ahí están las cargas y tenemos de dato esa distancia, ¿no ve? De la carga Q sub 2, que es cuando X vale 9,6 milímetros, ¿no ve? Acá. Conocemos eso de dato. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Bueno, como te dice que en toda esta superficie el voltaje es igual a cero, lo que yo puedo hacer es lo siguiente. En cada punto de acá, en cada punto de esta circunferencia, el voltaje que van a dar las dos carguitas, tanto Q sub 1 como Q sub 2, pues va a ser igual a cero. No importa el lugar, siempre y cuando esté en esta superficie equipotencial, o sea, toda la circunferencia. ¿Ok? Eso es lo que trata de una superficie equipotencial. Cualquier punto que tomemos de esta superficie, que van a dar obviamente esas dos cargas, su potencial eléctrico va a ser igual a cero. ¿Ok? Entonces, tomando esa idea, nosotros podemos seleccionar puntos que nos convengan mejor. ¿Ok? Obviamente no conviene darnos un punto acá, ni un punto acá, ni nada por el estilo, ¿no? Se hace todo un lío al querer encontrar esa distancia, esos puntos. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Esa distancia 3 es lo que te pide, ¿no ve? También la distancia del eje de coordenadas a el centro del radio o al centro de la circunferencia. Yo voy a darme dos puntos acá, dos puntos. Este punto A, que es el verde, y este punto B. ¿Por qué me estoy dando en estos lugares? Porque conviene mucho mejor. Aquí podemos identificar mejor la distancia que hay de Q sub 1 al punto A y también al punto B, ¿no? Y lo mismo pasa para la carguita 2. Listo. Entonces, como ya tenemos eso claro, ¿no? Decimos la superficie equipotencial cuando B es igual a cero.
En el punto A, en el punto A, voy a hacer algo similar a lo que ustedes, o a lo que ya habíamos visto la anterior clase, ¿no ve? En el punto A tenemos el aporte de dos cargas, ¿no ve? La carga uno y la carga 2. Y ahí está, su potencial eléctrico. Y aplicamos este concepto o esto que nos dice de lo que es que esta superficie es equipotencial, ¿ya? Que todo esto vale igual a cero. Eso voy a reemplazar en la ecuación, entonces me queda así, ¿no ve? Una igualdad simple. Ya sabemos a qué es igual el potencial que viene de una carga puntual, ¿no ves? Igual a esta ecuacióncita, tomando en cuenta siempre el signo, ¿no ves? El signo de la carga, ¿no? Y como me dice que la carga 1 es positiva, no hay problema. La carga 2 me dice que es negativa, entonces lo vamos a poner ahí, ¿no ves? Está tomando en cuenta el signo. Operamos un poquito, ¿ya? Podemos ver que las constantes eléctricas K se pueden simplificar y podemos manipular ahí un cachito, podemos mover, una se puede ir acá a este lado a multiplicar, esta también puede irse a un lado a multiplicar. El punto es que nos da una ecuación acá. Nosotros tenemos esta ecuación, ¿no ven? Q sub 1, R2 y R1. Noten que R1 es pues la distancia que hay, ¿no? De las cargas al punto y lo mismo para R2, la distancia que hay de la carga 2 al punto A. ¿No ven? Yo que esto ya habíamos visto la anterior, entonces queda eso, yo me imagino, espero que esté claro. Vamos ahora con el punto B. ¿Qué pasa con el punto B? Voy a aplicar lo mismo porque es una superficie equipotencial, ¿ok? Entonces, ahí está, la misma ecuación que nosotros estamos aplicando acá, ¿no? Aquí solo hay que poner B, es un error de typeo ahí. Listo, lo mismo. En ese punto, el voltaje total de las cargas va a ser igual a cero, ¿no ven? Queda de esa forma y voy a hacer lo mismo, ¿no ves? De esta carga tenemos la carguita 1 sobre la distancia, ¿no ve? Que hay hasta el punto B. Y lo mismo hice para el punto 2, ¿no? Del punto 2, ¿no? Su distancia hasta el punto B, ¿no? Esa es la ecuación que dije, tomando en cuenta el signo, obviamente. Ahora, esas distancias, ¿cómo las puedo hallar? Aquí es un problema más de geometría que otra cosa. Podemos ver acá que esta distancia RB1, pues fácilmente la podemos expresar como el radio, ¿no ve? Más la distancia 3. Ya, entonces de eso, ahí ya lo tenemos, RB1, ¿no? R más la distancia 3. Ahora, ¿cómo hallamos R2? R2, ¿cómo la vamos a hallar? Bueno, podemos ver que en este lugar, vamos a tener aquí la plumita un cachito. Todo esto nosotros sabemos que es el radio, ¿no ve? Pero nosotros también vemos que todo este segmentito de acá también va a ser el radio, ¿no ve? Entonces va a ser dos veces el radio. Aquí tenemos R, aquí también tenemos R, y aquí me quedaría más R2, ¿no ve? Y eso es lo que está plasmado en esta ecuación, ¿no ve? Eso es lo que está plasmado. Listo, entonces será más una cuestión de geometría. Ya tenemos eso entonces. Ya tenemos identificadas las distancias. Entonces vamos a ir reemplazando y ya es algo similar a lo que habíamos visto, ¿no ve? Algo muy similar. Listo, entonces, ¿qué es lo que me queda? ¿Qué es lo que me queda? Entonces, esta ecuacióncita que ven acá, vamos a reemplazar lo que son sus distancias, ¿no ve? Estamos reemplazando el B2 y el B1, y vamos a operar nada más, ¿no? Vamos a ir separar un cachito, vamos a hacer multiplicación y vamos a identificar aquí nuestras variables, ¿no ve? Las cargas son datos, ¿no ve? Tenemos de dato acá. Lo que no tenemos es R2, ni R, ni D3, ¿no ves? A distancia 3. Entonces, con eso estamos armando una segunda ecuación, démonos cuenta, ¿no ve? Ya tenemos la primera y nuestra segunda ecuacióncita. Falta una tercera ecuación. Falta una tercera ecuación, si se dan cuenta. Si se dan cuenta, estoy queriendo llegar a un sistema matricial de 3 por 3, ¿no? O a una ecuación de 3 por 3. ¿A qué vamos a recurrir? Como me dice que la distancia desde el origen, o sea, desde Q sub 1 hasta Q sub 2 es 9,6, pues geométricamente aquí yo puedo ver que R1 más R2 pues va a ser igual a 9,6, ¿no ves? Simple geometría. ¿Qué más podemos notar acá? Podemos notar que esta distancia R1, ¿no? Que ven acá, pues podría ser igual a este radio de esta circunferencia menos la distancia 3, ¿no? Menos la distancia 3. Listo, entonces mediante geometría obtuvimos nuestras dos ecuacioncitas más que nos faltaban. Entonces,
Si quieren, tómenle una captura. De todas maneras, esto lo voy a pasar después de la clase, ¿no ven? Lo pasamos después de la clase. Muy bien. Me imagino que ya lo tomaron captura. Ya listo. Entonces, ya tenemos acá nuestro sistema de ecuaciones. ¿No ve? Ya lo tenemos ahí. Ya tenemos ahí entonces nuestro sistemita de ecuaciones. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Como va a ser en el examen, nuestras calculadoras a lo máximo creo que se resuelven una 3 por 3, ¿no ve? Entonces, vamos a reemplazar, ¿ok? Esa ecuacióncita 4 en las otras ecuaciones, ¿no? Y queda de esa manera, ¿no? Estamos reemplazando este R1 en las 3, ¿no? Para tener un sistema 3 por 3 y ya, meterlo directamente a la calculadora y que ella se encargue del resto, ¿no ve? Que nos ayude con eso. Ya tenemos entonces acá nuestro sistema matricial de 3 por 3, ¿no ve? Reemplazando los valores de la carga, ¿no? Sabemos, la carga 1 te decía que valía 6, la carga 2 te decía que valía 10, ¿no? Entonces, ahí lo estamos reemplazando, ¿no? Y esto lo meten directamente, ¿no? A su solver de su calculadorita y esto es el resultado. R2 me da de 6 milímetros, el radio R me dice que es de 9 milímetros, de 3 me da igual que es de 5,4 milímetros, ¿no? Bien, y esa sería la respuesta de los incisos que me pedía. Me pedía la distancia que hay del origen a la carga 1, que era de sub 3. Entonces, es 5,4 milímetros. Y también el radio, que es igual a 9 milímetros. ¿No ve? Listo, ¿se ha entendido en este problemita algo que tal vez quieran que se aclare? ¿Está claro cuando ven un tipo de superficie equipotencial? Cuando les dice que las líneas en un punto es la misma, aunque sea en el chat, respondan que sí o mejor si es habladito, ¿no? Que digan sí. ¿O tienen alguna duda para avanzar al siguiente problemita? ¿Se ha entendido? Sí, Listo, gracias. Bien, continuaremos entonces, continuaremos. A ver, esto ya está, ya lo hemos resuelto. Vamos a este, ¿ok? Similar. Bien, te dice, tenemos dos placas metálicas paralelas y grandes que están separadas por 1,48 centímetros y contienen cargas iguales pero opuestas. Ah, y esto ya es introducción prácticamente a lo que es capacitores, ¿no? Están grandes y separadas por contienen cargas iguales pero opuestas, ¿no ven? La placa negativa hace tierra y ahí se considera que su potencial es cero. Bien, si el potencial en medio de las placas, en medio de las placas es de 5,52 voltios, ¿cuál es el campo eléctrico en esta región? Te dice. Un problema similar, ¿no? Muy similar a lo que habíamos visto en la anterior. Bueno, vamos a ver acá. Ahí tenemos las dos plaquitas. ¿No ve? Ahí están nuestras dos plaquitas. Una es positiva, la otra es negativa. ¿Qué más? Como te dice que en el punto medio de las placas te da un dato, ¿no ve? Que es su potencial. Entonces, aquí está el punto medio, ¿ok? ¿Qué más te dice? El potencial en la placa negativa es cero, es lo que generalmente pasa en las baterías, ¿no? El potencial en la carga negativa es cero. ¿Cuál es el campo eléctrico? Te dice. Bien, de hecho aquí faltaba añadir algo que es hallar por la ecuación vectorial, ¿no? Que habíamos visto, por el gradiente de potencial. Ya, pero no importa. Ahí está entonces el punto de análisis, ¿no? El punto medio. Y lo que yo voy a hacer es lo siguiente. En el punto medio, yo voy a analizar el potencial que va a dar las cargas. ¿Ok? Yo voy a analizar el potencial que me está dando esta carga A y esta carga B. ¿Ya? Es lo que yo voy a analizar. Listo. Como me dice que en el punto B el potencial es cero, entonces obviamente pues, chao esto, ¿no ves? Directamente cero. Entonces solamente me queda que el voltaje en el punto medio solamente va a interesar el potencial de A y ya saben cómo se trabaja esta ecuación. K por la carga Q sobre R. ¿No ve? La carga Q, pero ojo que no la conocemos. ¿No ve? No la conocemos. Tenemos entonces esta ecuacióncita. R, su distancia, obviamente es de medios. Lo que yo voy a hacer entonces es despejar la carga, porque es la única incógnita que tengo en esta ecuación. Ella es la única incógnita. Bien, ya está analizado el punto.
Ahora, como me dice el campo eléctrico, podemos hallar el campo eléctrico a partir del potencial, ¿no? De esta manera, con esta ecuación que ya les había mencionado. A ver, con esa ecuacióncita. Y como aquí solamente estoy analizando en un eje, no vamos a decir que este es el eje X, pues no me interesa ni J ni K, solamente me interesa X. ¿Ok? Entonces solo me interesa el eje X. Ahora, una vez más, no se van a descuidar con este signo menos, ¿ya? Esto es el vector campo eléctrico. Su módulo lo vamos a hallar derivando. ¿Ok? Nada más y nada menos que derivando. Bien. Para derivar, entonces, obviamente, necesitamos que nuestro potencial, pues, esté en función de X. ¿Ya? ¿Cómo podemos hallar entonces eso? Simplemente con la definición de lo que es un potencial eléctrico, ¿no? En este caso, ¿no? Ya saben, la definición es el potencial que hay en el punto X igual a la constante K, ¿no? Por la carga Q sobre X. ¿Vale? Entonces, esa expresión solamente lo vamos a derivar. Derivada de estos respecto de X, simple, ¿no ve? Va a ser menos la constante K por Q, la carga sobre X al cuadrado. ¿No ve? Una derivada de niños, ¿no ve? Derivada de niños. Como la carga no la conozco, pero ya la hallamos acá mediante esta ecuacióncita, lo voy a reemplazar acá directamente, ¿no? Y me queda esta expresión. Ahora, ¿qué me toca? Evaluar esta derivada. Me dice cuándo sea el punto medio, ¿no ve? El punto de interés aquí X va a ser de medios, ¿no ves? El punto medio. Voy a reemplazar eso acá y como podemos ver se simplifica, ¿no? Este de aquí arribita con uno de estos. Se simplifica y me queda de esta manera, ¿no? Solamente hice extremos y medios y nada más, ¿no? Se acomodó la ecuación ahí, como está. Muy bien. Entonces, tómenle una capturita si quieren, pero ya saben, les voy a pasar esto. Listo, entonces, una vez que ya han tomado captura, voy a cambiarlo. Ahí está. Habíamos quedado, esta era la ecuación, y como tengo de dato prácticamente todo, ¿no? Y como podemos ver aquí, esta constante K con esta simplemente se simplifican. Entonces yo voy a reemplazar los datos y ya tenemos esta expresión. E es igual a menos 746 voltios sobre metro. Ahora no se asusten con este menos, ¿ya? No es que esté mal, solo que tienen que identificarlo bien, ¿ya? Si les da menos, no se preocupen. Aquí nosotros estamos diciendo el módulo del campo eléctrico va a ser 746 voltios sobre metro. Ese es el módulo. El vector campo eléctrico ya es otra cosa, ¿no ve? Ya está con este menos aquí, ¿no ve? Si reemplazamos esta expresión acá, pues nos queda así, ¿no ve? Menos 746 por el vector y, pero no se olvide una vez más este menos que venía de la ecuación. Menos por menos, más, ¿no ve? Entonces, para eso está ese menos. Ese menos me está indicando que el campo eléctrico está en esta dirección. Y tiene lógica, ¿no ve? Porque siempre un campo eléctrico va de un lugar positivo a un lugar negativo. ¿Ok? Entonces, de esta manera hemos hallado el campo eléctrico, el vector. Y este es su modo, ¿no ve? Listo. Alguien dirá, Oxy, mucho lío es. ¿Se puede hacer con la otra ecuación que habíamos visto? Alguien dirá, ¿se puede hacer con esta otra ecuación que habíamos visto? La respuesta es sí. En este caso sí. Les había dicho que una viene de la otra. Esta ecuación vectorial con gradiente que ven acá, en sí viene de esta. ¿Ok? Viene de esta. Entonces, ¿se puede resolver con este tipo de problemas? Claro que se puede. Claro que se puede. Entonces vamos a hacerlo rapidísimo, ¿ya? Voltaje final menos inicial. El inicial va a ser el punto A. Vamos a decir que la carga está yendo del punto A al punto medio. ¿Ok? Está en esta dirección, el punto A al punto medio. Entonces, final va a ser el voltaje de medios menos el voltaje que hay en A. Igual a esta expresión, ¿no ve? Menos producto escalar de los vectores en la integral, etcétera. Muy bien. ¿Qué podemos ver acá? Vamos a resolver esta integral. ¿Ok? Esta integralcita. Vienes acá entonces, la integral, ya saben cómo hacer, simplemente es
campos, multiplicación escalar, y producto escalar, ya saben, los productos de los módulos por el coseno, y listo, ¿no ve? Aquí solamente hay que corregir algunas cosillas. Una copia del anterior problema. Listo, el detalle es que vamos a llegar a esta ecuación, porque esta menos uno o bien lo, ¿ya? Listo, llegamos a esta misma ecuación, ¿no ve? Llegamos a esta ecuación de integrar, hacer, etcétera. Y si se dan cuenta, despejando lo que es el campo eléctrico, voy a llegar a la misma ecuación que habíamos llegado acá. ¿Ok? Este menos ahorita lo voy a corregir. El punto es que tanto de un camino como de otro se puede llegar al mismo resultado. El detalle es cuándo usarlo. ¿Ya? Esta ecuación que ven acá con integrales y con potenciales, la van a utilizar más cuando se vean trayectorias de cosidas. ¿Ya? Esta ecuación es más para trayectorias de cosidas. Como en la anterior clase, ¿no? Ya habíamos dicho un punto, parte de acá, se viene hasta acá y te da la línea de la trayectoria que es de coseno, ¿no? Cuando vean ese tipo de problemas, trayectorias en medio de campos eléctricos, pues esta es la ecuación que más se usa. Esta ecuación vectorial que se puede ver acá, ¿no? La general con gradiente de potencial y tal, es cuando nos interesa el campo eléctrico en un punto específico, ¿ok? En un punto específico. No me interesa la trayectoria con esta ecuación, me interesa el punto. Por eso es que este tipo de problemita lo he resuelto mediante esta manera, con esta manera, ¿ya? Porque me interesa el punto, no me interesa la trayectoria. Porque aparte, aquí estamos asumiendo que está yendo en esta dirección. ¿Qué tal si estaba yendo desde aquí, desde el fondo, hasta acá? Uno no sabe, ¿no ve? Entonces, como no me interesa y no conozco la trayectoria, el gradiente de potencial nos ayuda a descubrir el campo eléctrico sin que me interese el potencial. Solamente un punto, ¿ya? Espero que eso se les quede claro. ¿Quedó claro eso de cuándo se aplica o cuándo pueden aplicar una y la otra? Muchachos, antes de continuar con el siguiente problemita, ¿o hay alguna duda que tenga? No dicen nada. Ya vamos a suponer que está correcto. Vamos a suponer que lo entendieron. Ya. Listo. Bien, veamos a ver ahora este otro problemita. ¿Qué te dice? ¿Qué hora es? Ya. Vamos a ver qué te dice. Una carga por unidad de longitud lambda. Ah, ya, a ti te está dando la densidad de carga, ¿no ve? Distribuida uniformemente a lo largo de un segmento de línea recta de longitud L. Ya, te da esta, ¿no? Esta. Determine el potencial, ¿no? Eligiendo que sea cero en el infinito, en un punto P, que está acá, a una distancia Y de un extremo del segmento cargado. Y en línea con él, ¿ya? O sea, este puntito que está colineal con esta base. ¿Qué más? Use este resultado para calcular la componente del campo eléctrico en P en la dirección y a lo largo de la línea. ¿Ya? Determine la componente del campo eléctrico P en una dirección perpendicular a la línea recta. O sea, en esta dirección. Vamos a decir como si fuera eje X acá, en este punto. Bien, muy bien. Ya. Entonces, ese es el bosquejito que me da, ¿no? Tenemos la base. Ahí está el eje de coordenadas que me da el problema. ¿Qué más? Ahí está el punto P que también me da el problema donde está ubicada a una distancia Y, ¿no? De esta basita. Me pide hallar el voltaje, el potencial eléctrico y las componentes de los campos eléctricos. Bien. Muy bien, entonces voy a hacer lo mismo que habíamos hecho en campo eléctrico, lo mismo que habíamos hecho en algunos problemitas de potencial. Siempre vamos a trabajar con cargas distribuidas con diferenciales, ¿ya? Con diferenciales. Si la reunión se acaba, van a acudir al mismo enlace, ¿ya? Al mismo enlace. Entonces, aquí está el diferencial que nosotros habíamos dado. Z, vamos a decir a una distancia Z para no confundirnos con esta Y. Y vamos a trazarnos una distancia R, ¿no ve? Al punto P, al punto de análisis. Listo. Ya conocemos que esta es la ecuación del potencial eléctrico. Lo que vamos a hacer ahora es
Lo mismo que habíamos hecho, densidad de carga, ¿no ve? Para tratar lo que es el diferencial de carga, ¿no ve? Ya habíamos hecho eso. ¿Qué más? Esta distancia R, la que está en verdecito. Vamos a utilizar igual geometría. Podemos ver acá que podemos igualar los segmentos L más Y va a ser igual a R más Z. ¿Ve? Entonces podemos despejar R y nos va a quedar de esa manera. ¿No ve? Lo que nosotros habíamos hallado allá. Y lo estamos reemplazando, ¿no ven? Todos estos en esta expresión del potencial eléctrico. Entonces solamente nos tocaría integrar, ¿no? Respecto de Z, obviamente. Nos tocaría integrar respecto de Z. Bien, entonces integrando fácilmente es un logaritmo neperiano, ¿no ves? Un logaritmo neperiano. Luego vamos a evaluar desde el punto cero, ¿no? Desde acá, desde el origen, hasta el punto L, ¿no? Que es el fin de esta base. Y me quedaría de esta forma, ¿no ves? Es simplemente eh, reemplazar los valores en la integral ya resuelta, ¿no? Y me queda esta expresión. Podemos notar acá que el potencial eléctrico está en función ya de un eje, ¿no ve? O de un, sí, de un eje, que es el eje Y, ¿no ve? Ya está en función de Y. Ah, ya, muy bien. Ah, vamos a operar un poquito más, aquí se opera, esta L con esta L se van, y este menos uno voy a hacer lo que muchos ya saben de logaritmos, ¿no? Este menos uno lo voy a llevar acá, ¿no? Esa famosa reglita del sombrero, y ustedes saben que una expresión elevada a un exponente negativo simplemente es como se invierte, ¿no ves? Solamente se invierte. Es lo que estoy haciendo acá, nada más, ¿no? Esta L y esta L se va, aquí quedaría un menos uno, y solamente se está invirtiendo, ¿no? Se está dando la vuelta en pocas palabras, nada más. Aquí nos quedará más claro, esperando un poquito más, que tenemos el potencial en función de Y, ¿no ven? En función del eje Y. Listo, ese es el objetivo para hallar campo eléctrico con gradiente de potencial. Tiene que estar en función de las coordenadas. Bien, vamos a aplicar ahora el campo eléctrico a partir del potencial, ¿no? Es esta ecuación que ya conocemos, pero como no está en función de X ni de Z, solamente en función de Y, lo vamos a simplificar así nada más. La componente en Y va a ser la derivada parcial, ¿no? De lo que es el potencial eléctrico respecto de Y, nada más. Entonces me tocaría derivar toda esta expresión, ¿no ve? Toda esa expresión me tocaría derivar. ¿Cómo se deriva esto? Fácilmente. Derivada de un logaritmo neperiano es uno sobre su argumento, ¿no ve? Que aquí está. Uno más L sobre Y. Y también hay que integrar lo que está aquí adentro, ¿no ve? Como regla de la cadenita. Ya saben cómo es esta integral, simplemente es L sobre Y al cuadrado por menos uno, ¿no ve? La derivada que ustedes ya lo conocen muy bien. Eso lo voy a reemplazar entonces. Lo vamos a operar un poquito. ¿Y qué me quedaría? Esta expresión de acá. Esta expresión de acá que ustedes ven acá, es sub y es igual a menos uno. Ya saben para qué sirve este menos uno. Por la constante k, por lambda, por y, por la suma de y más l. ¿No ve? Así me queda lo que es el campo eléctrico. ¿No ve? El campo eléctrico. Creo que aquí se me fue una L, ya lo voy a corregir, no se preocupen. El punto es que así queda, ya créanme, que así queda. Listo, ya está entonces eso. Entonces, el módulo del campo eléctrico de esta componente en el eje Y, pues va a ser igual a K por lambda sobre Y igual a por Y más L. ¿Lo ve? Ese es el módulo. El vector campo eléctrico, una vez más, ¿no? Se aplica acá, ¿no? Lo que habíamos visto de acá. Se los reemplaza el valor de la componente en Y, ¿no? Y ese menos por menos se vuelve positivo, ¿no ve? Se simplifica, se vuelve positivo. Y me quedaría de esta forma, el vector campo eléctrico, ¿ya? Entonces, cuando ustedes resuelvan mediante este gradiente de potencial los campos eléctricos, no se asombren cuando les salga pues un negativo, ¿ya? Simplemente les está ayudando a guiar el sentido del campo eléctrico. ¿Ya estamos de acuerdo? ¿Se ha entendido esto del campo eléctrico con el gradiente de potencial? En el chat que dicen sí, no, no se ha entendido. Algo que quieran que se aclare.
Ya, dicen que sí. Entonces, a ver, si es que el tiempo no se acaba. Vamos a decir, a ver, te decía la componente en el eje, te decía, a ver, la componente, ¿dónde estás? Aquí está. Te decía la componente en el eje y eso ya lo hemos hallado, ya lo hallamos, ¿no ve? Ahora te dice la componente en el eje X, o sea, la que está acá. Pregunta, por un problemita de la práctica, ¿qué es igual la componente en X? Díganlo o escríbanlo en el chat. ¿A qué será igual la componente en el eje X del campo eléctrico? ¿Quién dice? ¿Quién dice? Sin miedo, sin miedo. Sí, creo que es cero, igual a cero. Cero, ¿no ve? Exactamente. Ya tu nombrecito al grupo vas a mandar, ¿ya? Cero. Pero sí, ¿Por qué Oxy es cero? ¿Por qué es cero? Recuerda acá que el potencial eléctrico aquí solamente está en función de Y. Si yo quisiera hallar la componente en X, perfecto, aplico esto, derivo respecto de X, pero como nada acá está en función de X, su derivada va a ser igual a cero, ¿no ven? Las Y es constante, todo es constante. Derivada entonces de este potencial respecto de X es igual a cero, ¿no ven? Entonces la componente en el eje X es igual a cero. Listo. ¿Ya ha entendido eso? Para los que tal vez estaban ahí pensando en que se iba a resolver otro problema. No es así. ¿Se ha entendido? Aunque sea en el chat, digan un sí, no, o un buen like, métanle, no hay problema. La cosa es que esto se le queda a ustedes muy claro. Bueno, espero que sí. Espero que sí. Ah, ya, gracias. Bien, listo. Entonces, no siempre pasa eso, ¿no? Depende mucho. Si hubiera aquí otro cuerpo y tal, ay, ahí sí tal vez podría ser. Pero generalmente no. Con lo que mayor aquí se trabaja es con dos dimensiones exagerando, ¿ya? Exagerando. Generalmente es pero con una dimensión, ¿no? Y ya saben cómo se hace. Ok, muy bien. A ver, este problemita lo vamos a dejar para ustedes. Eso va a ser para su práctica. Con esto ya estaríamos concluyendo lo que es potencial eléctrico, ¿ya? Ya estaríamos concluyendo. Vámonos a lo que es capacitores ahora. ¿Ya avanzaron con el ingeniero capacitores? Yo me imagino que sí, porque estamos a una semana, sí, a 2 semanitas de su examen. Entonces, me imagino que ustedes ya iniciaron capacitores. A ver, yo más entonces iniciaremos capacitores. A ver, a ver, a ver. A ver, que cargue, que cargue. Ahí está. Listo. Listo, ya estás acá. Seguimos en reunión. ¿Cuántos están? Ya. Tolito. Listo, ya está. Bien. Capacitores y resistencias. Entonces vamos a avanzar esto de una vez. A ver, capacitores se puede analizar de dos formas, dependiendo. Generalmente en el examen hay dos tipos de problemas, ¿ya? Uno es aplicando ley de Gauss y campos eléctricos, ese es uno. Y el otro, que es más sencillito, es directamente enfocado a lo que es circuitos, ¿ya? Vayamos pero directamente a lo que es capacitores en los circuitos. Ya ahorita vamos a ver también el otro. La simbología ya la conocen, este es de un capacitor, ¿no ve? Y esta es de una resistencia. ¿Ok? Estas son las simbologías que van a ver en los planos eléctricos, electrónicos.